Hola, muy buenas noches. Esto es el Grupo de Metafísica Canadá. Mi nombre es Anilu Flores y estoy transmitiendo desde la ciudad de Quebec, en Canadá. Y el día de hoy seguimos estudiando este curso de Pilares de la Metafísica. La actividad de hoy se llama mentalismo, pero le puse el poder de tus pensamientos y mentalismo. ¿Por qué? Porque a veces por mentalismo la gente pudiera pensar algo diferente de lo que es mentalismo. Ustedes ya tienen a lo mejor unas bases de lo que es el estudio de la metafísica, pero generalmente la gente cree que mentalismo es esto. O cuando escuchan metafísica, la gente piensa cosas como estas, o péndulos, o cosas raras que no tienen nada que ver con el estudio de la metafísica o enseñanza interna. Entonces, esto no es mentalismo. Vayamos entonces a ver qué es. Mentalismo es uno de los 4 pilares de la metafísica y sobre todo es un principio universal y tiene como enunciado: todo es mente. Lo que tú piensas y sientes se manifiesta. Así de simple. Todo lo que pasa por nuestra mente, todo eso que sentimos, eso se va a manifestar, tarde que temprano. ¿Qué va a hacer que se manifieste más tarde o más temprano? El poder del sentimiento y la atención sostenida. La mente es maravillosa, nos permite pensar y darnos cuenta, y decir o darnos cuenta del yo soy. Nos hace parecernos a Dios porque es creadora como Él. Entonces, a través de la mente nosotros creamos. Este universo se creó a través de un pensamiento. Eso nos conecta con ese magno poder universal. Ya estudiamos la semana pasada Dios inmanente, Dios trascendente, Dios absoluto. Entonces, podemos comprender esta parte, ¿verdad? Si no, pregúntenme. ¿Sí se comprende bien? No hay preguntas, dudas. ¿Todo el mundo entiende lo que es Dios inmanente? Seguros, les voy a preguntar, les voy a preguntar a ver si es cierto. Los pensamientos son cosas. Así como pensamos, somos. Así igualito como pensamos. Todas las personas hablan lo que piensan. Y así como hablan, y así piensan y así viven. Así vivimos todos. No hay vuelta de hoja. 6,000 pensamientos al día es el promedio de los pensamientos que pasan diariamente sobre nuestra mente. Yo creo que suben unos 2,000 más porque pasan más y pasan rápido. Y todas esas son situaciones, experiencias, circunstancias que vamos viviendo día con día. Lo que vemos en la tele, en las medias sociales, como en el radio, en el celular, en lo que sea, como se llame, lo que oímos en el trabajo, en la escuela, los amigos, la familia. Todo eso va generando pensamientos. Y les decía que es una ley universal. Las leyes universales son leyes divinas que no son órdenes para cumplirlas, sino condiciones de la vida que se cumplen en todo el universo. Y esto es inexorable. Si se les respeta o si las vivimos de acuerdo a ellos, hace que nosotros vivamos armónicamente. Y si no, pues entonces vamos sufriendo, estamos en el mundo de la lucha, en el plano de la lucha, y ahí vamos. Estas son leyes o principios universales. ¿Qué es un principio? Es inicial, a la hora que se crea el universo. Dios, como es todo bueno, todo lindo, todo amoroso, pues lo que hizo fue poner leyes. Y después nos dijo: mijitos, háganle como quieran.
tengan las leyes, tengan todo, toda la vida, aquí está todo para ustedes. Ustedes deciden qué hacen con ello, cómo lo llevan, cómo se conducen a través de su vida o sus encarnaciones. Y así es. Y eso no importa si nosotros creamos en ellos, si no creamos, ellos se cumplen. Decimos que son leyes universales porque se cumplen en todo el universo. Quiere decir que aquí y en la galaxia, yo no sé cuál, F, U, X, Y, Z, también se cumplen. En Marte, en Venus y en todos los demás planetas de todo el universo. Aquí en la Tierra nosotros tenemos leyes físicas, leyes químicas que se aplican aquí en la Tierra. Por ejemplo, una ley física es la ley de la gravedad. Y uno podrá creer o no en la ley de la gravedad. Pero mira, te aseguro que si te avientas de un quinto piso, vas para abajo. Y lo más seguro es que nos vemos en la siguiente encarnación. Porque, pues en esta no. Hay sus excepciones. Ha habido gente que se ha caído de un avión y ha sobrevivido. Así es de que hay sus excepciones, pero de que caen, de que tocan el suelo, como nos dice la mamá, ay, del suelo no pasa, así igual. Pero son leyes que se cumplen, no importa si creamos o no. ¿Qué le decimos al niño? Ten cuidado que te puedes quemar si estás cerca de la estufa, del fuego. Y esa es una ley que se va a aplicar. No importa si es rico, pobre, niño, bebé, viejito, si está guapo, feo, bonita, buenona, no importa. La ley se va a cumplir. Igualmente, los principios universales o leyes universales se cumplen. Y, como decíamos hace rato, si nosotros nos conducimos nuestra vida de acuerdo a las leyes universales, viviremos armoniosamente. Pero si no, pues como que va a ser un poquito más complicado el asunto. Y para su estudio se agrupan en dos: mentalismo y causa y efecto, vibración y ritmo, polaridad y generación y correspondencia. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo el mundo comprende que es un principio universal? Y si yo les preguntara a ustedes, ¿quién fue el primero que habló sobre los principios universales? ¿Qué me dirían? ¿De dónde viene? ¿Quién lo dijo? Hermes Trismegistro en el Kybalión, exactamente. Porque en metafísica siempre tenemos un fundamento, una raíz de toda esta información. A Dios no hay que temerle, pero el cumplimiento de las leyes universales sí, porque ellas se van a cumplir y sí o sí, siempre. Y como les decía, no importa si estás buenón o buenona, feo, si eres un bebé, si eres un viejito, si eres un adulto, no importa, se van a cumplir. Si eres muy rico, si eres presidente de un país o no, no importa, se cumplen igual. El desconocimiento de la ley no se exime de su cumplimiento. Porque si tú vas a Londres y empiezas a querer manejar como manejas aquí en nuestro país, que no es Inglaterra, pues ¿qué va a pasar? Que te van a multar. Porque allá tienen una ley diferente de conducir. Se conduce del otro lado. Y aunque le digas, ay, pero se lo juro que no sabía, te van a decir, lo siento mucho, la ley es la ley y se aplica. Y nosotros tenemos el libre albedrío. Nadie nos obliga a seguir las leyes universales. Nadie nos obliga a conducirnos de acuerdo a las leyes universales. Eso es libre albedrío. Ya lo estudiamos en la segunda charla. Somos libres de escoger o hacer lo que queramos. Pues nosotros decidimos. Por eso es tan importante estudiar las leyes universales,
para que cuando tú en un momento dado dices, pero ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué he hecho yo? Respuesta, leyes universales. Fíjate cuál te pusiste del lado incorrecto de la ley universal y por eso ella se está aplicando y te está pasando lo que te está pasando. Ahí está la respuesta del porqué de las cosas. Y como decía Franklin, los 7 principios universales fueron expuestos por Hermes Trismegisto y aparecen explicados en el libro El Kybalión. Y si se quiere vivir bien, pues solamente hay que vivir de acuerdo a ellas. Hermes es conocido como el mensajero de los dioses. Es el dios de la sabiduría y recibe 3 nombres. Espérenme, algo está pasando aquí. Y como decía Franklin, los 7 principios universales fueron expuestos por Hermes Trismegisto y aparecen explicados en el Kybalión. Si se quiere vivir bien, pues se cumplirán. Hermes Trismegisto es conocido como el mensajero de los dioses. Es el dios de la sabiduría y recibe los nombres de Mercurio, Tot y Trimegistro, que quiere decir el 3 veces grande. Él reveló los 7 principios universales que no son las leyes herméticas, porque también se les conoce como las leyes herméticas por Hermes Trismegisto. Pero no las inventó él, él solamente las observó, las analizó con toda su sabiduría, se dio cuenta de que existen y las publicitó. Las leyes universales es importante que entendamos que son 7 nada más. Por ahí, cual más se lee el Kybalión o otro libro y empieza a crear leyes universales y empieza a decir, esta es la ley universal, esta tal también es la ley universal. Y resulta que ahora hay 1000, 8000 leyes universales, pero solo son 7. Tengo una pregunta. Sí, Pero no, me enredé un poquito en lo que el Kybalión son las 7 leyes universales, pero no son las 7, ¿qué fue lo que dijiste? No te entendí. los 7 leyes universales o 7 principios universales. Sí, sí lo son. El Kybalión sí es las 7 leyes Sí, universales. exactamente, O ahí sea, están en ese libro. no lo podemos leer como para poder entenderlas mejor. Sí, de todos Podría ser. modos, vamos a empezar a estudiarlas. Hoy empezamos con mentalismo, la siguiente semana seguimos con causa y efecto y así sucesivamente. Ay, muchas Y gracias. para recordar que es mentalismo, causa y efecto, vibración, ritmo, polaridad, generación y correspondencia. Y todas las vamos a estudiar. Entonces, entremos con mentalismo. Viene la pregunta, ¿alguna vez ustedes se han puesto a observar sus pensamientos? ¿Alguna vez le han dedicado ese tiempo para decir, a ver, ¿por qué estoy tan angustiado? Ah, es que estoy pensando esto. ¿O alguna vez se han dado cuenta que están pensando algo, lo que sea, bueno, malo, un deseo? ¿Por qué estoy pensando esto? A veces, porque estamos inconscientes, no nos damos cuenta. Eso es normal la mayoría de las veces, pero poco a poco vamos educando nuestra mente y nos vamos dando cuenta de lo que pensamos. Y Connie Méndez nos dice, todo el día y toda la noche estamos pensando infinidad de cosas distintas. Entre tantas ideas diferentes, nos detenemos a veces a contemplar o a examinar o estudiar algunas más que otras. ¿Por qué algunas más que otras? Porque nos han estimulado el sentimiento, nos han producido un sentimiento, sea de temor, de antipatía, de simpatía, de lástima, de tristeza, de desagrado, de agrado.
No importa cuál sea el sentimiento que nos haya movido ese pensamiento o esa idea, le vamos a dar más atención, le vamos a poner más atención. El hecho es que por aquel sentimiento, esa idea nos está interesando. A veces no nos damos cuenta del sentimiento, pero podemos observar, no nos damos cuenta del pensamiento, pero podemos observar el sentimiento. ¿Por qué me siento así? Y entonces, después de que tenemos una idea, nos genera un sentimiento, la repasamos más tarde. Y es probable que la comentemos con alguien. Yo qué sé, vas caminando y de repente en la calle un señor se cayó, todo el mundo se rió, jijiji, jajaja. Llegas a tu trabajo, a tu escuela, donde sea que tenías que llegar y lo comentas, porque te generó un sentimiento y lo platicas y ya todo el mundo se ríe, etcétera, ¿no? Lo que sea, así sucede. Esto es meditar. Y lo que así se medita pasa al inconsciente y se graba ahí. Cuando Connie Méndez escribió este libro, se llamaba subconsciente. Hoy en día ya se llama inconsciente según la ciencia, la psicología. Una vez que se graba esa idea, se graba en el inconsciente y entonces se genera un reflejo automáticamente. Y por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo de que vas caminando, ves que alguien se cae, todo el mundo se ríe, llegas, comentas, se crea un reflejo. Para cuando tú te resbales y te caigas, ¿qué crees que va a pasar? Que lo primero que vas a hacer es voltear a ver si alguien te vio o si alguien se está riendo. ¿A poco no? Eso pasa. Ese es un reflejo. Y todo lo que pasa por nuestras mentes y lo grabamos, se graba en el inconsciente, genera ese reflejo. Y entonces ese sentimiento o ese pensamiento va a generar automáticamente sustancias, las hormonas. Hormonas, le llaman, si es lindo, van a ser hormonas de felicidad, van a ser hormonas de tranquilidad, van a ser hormonas de amor, de sentimientos lindos. Cuando faltan estas hormonas o tenemos carencia, entonces nos sentimos tristes o está el cortisol, etcétera. La ciencia ya ha demostrado que esto tiene, ha demostrado cómo funciona en nuestro cerebro, esas emociones. Entonces, en un inicio, cuando se estudiaba metafísica, la ciencia no había demostrado, pero se puede observar. Hoy en día contamos con que la ciencia ya está demostrando todo esto. Demuestra las vibraciones mentales que tenemos, las alfa, las beta, etcétera. Así es de que ya estamos en una época de inteligencia donde es mucho más fácil comprender todo esto. Ahora vayamos a estudiar el inconsciente. En este inconsciente, como todo se va grabando, como dice, inconsciente, no sin conciencia, se van grabando y se van creando programaciones y conceptos. Vamos teniendo conceptos. Y esos conceptos, si son negativos, entonces van a ser pesados, van a ser una carga y ese reflejo va a ser de preocupación, de tristeza, de inquietud. Si volvemos a lo que nos explica Connie Méndez, vemos que, por ejemplo, en la casa de alguien siempre se dijo, es que no hay dinero, es que somos pobres, no, es que así nos tocó. Eso genera un reflejo que cuando tú quieras comprar algo, no, es que a lo mejor no me alcanza. Que cuando tú quieras algo mejor para ti, no, es que a lo mejor no es para mí. Porque ya hay un reflejo en ese inconsciente que inconscientemente se va a manifestar. ¿Qué es inconsciente? Pues sin conciencia. Y entonces en esa inconsciencia nos preguntamos o nos decimos, no sé quién soy, qué quiero, no sé qué carambas hago, si estoy haciendo bien, si no estoy haciendo bien.
Vienen todas esas preguntas y cuestionamientos. Y el objetivo para estudiar todo esto es para hacernos conscientes. Y entonces, en esta parte del inconsciente es la parte oculta de la mente en donde se halla debajo del umbral de la conciencia. Es decir, tenemos la conciencia y el inconsciente. Y ahí en el inconsciente están los arquetipos, están esos reflejos que salen automáticamente. Así, automáticamente, sin pensarlo. Si fuésemos conscientes, no saldrían automáticamente. Estas imágenes también son llamadas imágenes, cristalizaciones mentales o ilusión. En este inconsciente nosotros grabamos recuerdos, conceptos, miedos, traumas, fobias, resentimientos, toda negatividad. Ahí está. ¿Tienen preguntas hasta aquí? El inconsciente no razona. Tengo una ¿Sí? pregunta. Sí, claro. Es que ahorita cuando estaba diciendo, me perdí un poquito cuando se crea el reflejo, ¿cierto? Ujú. Entonces, el sentimiento crea un reflejo Sí. y el reflejo se mete al subconsciente, No, primero se mete al subconsciente y el entonces del sentimiento. subconsciente sale ese reflejo. Ah, es del subconsciente que sale el reflejo. Y cuando es el reflejo se manifiesta en ese momento. Sí, el reflejo se manifiesta en ese momento. Ok. Entonces, sí, sí, Diana. Hola, hola para todos. Sí, yo quería consultar. A ver, yo he leído otros libros de neurociencia y todo esto. Y yo quería saber si es cierto que uno puede grabar arquetipos a conciencia en el inconsciente, estando, por ejemplo, en un lugar tranquilo y uno empezar como a imaginar o a, no sé, decir cosas positivas y eso se va grabando. No Claro sé que si es sí, así. Ah, ya. claro que sí. Así es como funciona la mente. Y yo les pongo los ejemplos como el de cuando nos resbalamos, porque es como más común, pero tanto positivos como negativos también se van guardando. Por eso les puse ahí recuerdos. Y algunas se graban conscientemente y se quedan en la conciencia, ya no en el inconsciente, sino en la conciencia. Un ejemplo, ¿cuánto es 3 por 3? A ver. Ya no te sale inconsciente, te sale consciente. Eso no está en el inconsciente, está en el consciente. Y ya es un reflejo. 3 por 3, 9. Cuando sale Y del inconsciente a veces se equivoca. Uno. Por ejemplo, ¿cuál es, regresando al 3, cuál es la raíz cuadrada de 3? Dos. ¿Ves? Ese fue inconsciente. Ah, ¿verdad? Pero así vamos viendo cómo funciona la mente. Y el inconsciente no razona, no toma determinaciones. Él solo va guardando, guardando, guardando. Él va solamente guardando, guardando, guardando. Pone y nos dice que funciona como un bibliotecario. Él no piensa, no sabe si es broma, si no es broma, si es verdad, si no es verdad. Él solamente guarda. ¿Sí, Diana? ya, sí, entiendo esa parte, pero ¿qué hay de cierto de que las cosas que hay en el inconsciente es lo que de verdad va a actuar en la vida de uno? O sea, que las Sí, cosas que están ahí son las que actúan y no las que uno mediante la conciencia, porque dicen ya que la persona que se enferma, entonces porque lo tiene en el inconsciente, pero conscientemente está trabajando salud, un ejemplo. exactamente. Bueno, vas a ver, los dos responden, el consciente y el inconsciente. Y cuando es consciente, esa respuesta va a ser mayor y va a ser la verdadera. Preguntas sobre la enfermedad. Cuando, cuando se proyecta una enfermedad, digamos que hace frío, saliste y te dio frío y al rato empiezas a estornudar. Inconscientemente sale, ay, ya me va a dar gripa. Ese es el inconsciente.
Pero si tú sabes que tú decides no enfermarte y sabes por qué puedes no enfermarte, en ese momento tú utilizas tu consciente y dices, no, no, nada más estornudé un poquito, no me voy a enfermar. Y actúa el consciente ordenando. Y él es el que va a dirigir sobre el inconsciente. Él va a ganar. Esas vibraciones son más altas. Vamos a ver después las vibraciones, la ley de vibración, pero esas son vibraciones más altas y ellas van a gobernar sobre la negatividad. Pero tú ya estás consciente que eso va a ser. Ya no se te puede quitar y ahí lo tienes y nunca más te va a volver a dar gripa, a menos que estés descuidada y salga el subconsciente. Yo lo he Eh, experimentado. Siempre he sido muy sana. Gracias, Padre. Y entonces experimentando esto del inconsciente o el consciente, bueno, primero empiezas a practicar la salud, ¿no? Es consciente, a ver, ¿pasa algo? No, no me voy a enfermar, no quiero. Ya, ahí vamos. Todo bien. Y un día dije, vamos a ver qué pasa si yo no decreto, si me dejo. Y entonces, pues en una época donde hay muchas de estas cosas, pasa y sientes como que viene eso, ¿no? Yo no hice nada y me dejé y me dio. Dije, ah, ok, bueno, ya lo practiqué, ya lo vi. Cuando tú te sueltas, cuando es inconsciente, eso va a actuar. Pero si tú activas el consciente, va a actuar el consciente. Por eso que tú leíste, que tú aprendiste, sí, hay que hacerlo. y otra consulta, eso es lo que dice el maestro Sonderman acerca de que uno tiene que gobernar el ser externo. Exactamente, la conciencia gobierna sobre el ser externo. Ese es el mental superior, ese es el Cristo o el alma. ¿Se acuerdan que vimos un poquito? Ya lo vamos a ver más a detalle, pero vimos que somos espíritu, alma y cuerpo. Y él gobierna sobre la personalidad. Continuando con el inconsciente, es importante entender que él no va a saber si es verdad o mentira lo que guarda. Él no puede discernir si es una broma o si es verdad. Fíjense cómo esas bromas, cuando le dicen al gordito que es gordito, que es gordito, que es gordito, que es gordito, aunque esté flaco, se va a sentir gordito. ¿Cómo nos explicamos esos trastornos donde las chicas son flacas, 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 flacas y se siguen viendo gordas? Y se ven al espejo y ellas en su mente están gordas. O aquel que tiene, cuando éramos adolescentes y nos salía un granito. Para nosotros eso era grandísimo, todo el mundo me ve el granito y nadie, puede ser que nadie se dé cuenta que tienes el bendito grano, porque somos nosotros quienes a través del arquetipo decimos, ay, si tengo el grano, todo el mundo me lo va a ver, esa es la programación, todo el mundo me lo va a ver, todo el mundo va a decir que soy horrible, todo el mundo me va a ver así, así. Son programaciones que uno va teniendo y va guardando y va amplificando, enriqueciendo, o como le decimos en metafísica, magnificando. Entonces, hay que entender esto para saber que cómo podemos borrar esas programaciones negativas. Porque pues son programaciones y ahí están y hay que deshacerlas, ¿ok? Estos son los llamados, nosotros los estudiamos como arquetipos mentales, como cristalizaciones, que son arquetipos o imágenes de temores, de conceptos cerrados sobre las cosas. De, ay, es que toda la vida me dijeron que era burro, no, es que yo no soy bueno para estudiar. ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, es que yo no soy bueno para el estudio. Tal vez no era bueno para, no entendía de la manera que le explicaba ese profesor, o a lo mejor no puso atención, o a lo mejor hay tantas variantes por las cuales un niño o una persona no puede comprender una enseñanza, pero eh, sí se tiene la inteligencia para aprender. Al nacer, la mente inconsciente viene cargada de información genética familiar y el plan divino para ser desarrollado durante la encarnación.
Nosotros sabemos que todos tenemos una genética familiar y que de ahí vienen muchas situaciones que pueden o no manifestarse en nuestra vida. Lo importante es verlas y lo primero que nada no aceptarlas, porque nosotros tenemos ese poder para eliminarlas. Y no es que lo digamos así como así o que sea una enseñanza mágica o algo. Como les decía hace rato, la ciencia poco a poco va demostrando esto que se ha enseñado y aprendido desde hace muchísimo tiempo. La programación es un condicionamiento de la mente y sentimientos con arquetipos positivos o negativos, grabados en el inconsciente, que actúan como causa influenciando la vida. Si son positivos, producen efectos constructivos. Si son negativos, producen efectos destructivos. Por ejemplo, una persona que se cree fea, así sea hermosa, toda la vida se creerá fea y va a tener una autoestima baja y se va a sentir menos. Y alguien que se cree guapo o guapa, aunque no lo esté, aunque haya más bonitos y más bonitas y se cree muy guapa, eso va a generar una autoestima enorme en esa persona. Y nadie le va a poder quitar de su mente que es guapo o guapa. Regresando a la ciencia. La epigenética es una ciencia que demuestra esto que estamos aprendiendo. Ella se refiere a la forma en que los comportamientos y el entorno del individuo pueden provocar cambios que afecten la forma en que funcionan nuestros genes. Verán, cuando nosotros tenemos un pensamiento, se genera un sentimiento y en ese momento baja como una electricidad, ¿no? Y se carga en nuestras células y en nuestros genes. Por eso alguien que escuchó que por ahí existe las alergias, ven, antes no existían alergias, ahora ya está como de moda desgraciadamente, pero para los que así lo creen y para los que no lo creemos, no. ¿Por qué? Porque escucharon que existe, lo aceptaron y se grabó en sus genes y va a producir una alergia. Así simple y sencillamente. ¿Qué tendría que hacer esto? O peor aún, los padres, como los niños dependen de la energía de los padres le generan eso a los niños. Y los niños tienen esas alergias o cualquier otra enfermedad. ¿Sí, Diana? Con respecto a eso de los niños, o sea, en mi caso yo doy mi ejemplo, que no sé qué puedo yo hacer, o sea, aunque yo hago decretos y toda mi hija, pero mi hija tiene autismo, Ujú. entonces yo no sé si aceptar eso o por otro lado yo hago decretos de inteligencia, de llama violeta, de todo, pero yo no sé si tengo que aceptar que ella es así o no. Eso es lo que no callo. Primero que nada, habría que entender que es el autismo, que no es una enfermedad. Eh, Sin entrar tanto en ello, porque no soy experta, pero sin entrar tanto en ello, no es enfermedad, sino es como unas cualidades, tiene cualidades diferentes. Mm, Aprendemos sobre ello que son, bueno, hay diferentes tipos de autismo, no sé cuál tenga, pero algunos de ellos son niños más sensibles y no es una enfermedad solamente que como son diferentes a nosotros, decimos, ay, como ese es diferente, está enfermo. Pero yo no conozco el caso de tu hijo y como te digo, o de tu hija, y no soy experta en eso, pero primero que nada había que entender qué es, cómo es y ver cómo funciona, porque son personas que sí son socialmente adaptables dependiendo de los grados. Pero como te digo, hay que saber más sobre ello. Por eso no quiero ahondar tanto. Ya. Gracias. Entonces, sí, de nada. Sí, Zaida. Sí, Anilu, sobre Diana que comentaba, en mi caso, yo tengo un hijo con síndrome de Down, él ya tiene 30 años y pues tenemos situaciones
mentales, se puede decir, pero yo escuché a Román que le bendiga el Cristo interno. Así es. Que pues el Cristo interno es, o sea, es perfecto, ¿verdad? Independientemente de lo que esté presentando en su vida ahorita, en estos momentos. Entonces estoy trabajando en eso, ¿verdad? No sé si a Diana le sirva, Sí, pues, estoy en las mismas. Y, entonces digo eso, ¿verdad? Por lo menos trabajarlo por ese lado. y hay otra también, que digan, solo la presencia yo soy guía este ser. Solo la presencia yo soy se manifiesta a través de este ser. Ok, gracias. Y pasa algo. Yo lo he estado practicando últimamente y sí pasa algo. ¿Sí me lo puedes repetir, Danilu? Yo Solo soy la presencia yo solo. soy se manifiesta en este ser. Solo la presencia de Dios se manifiesta. Ok, gracias. Sí, para Gracias. hacerlo intenso. Gracias. Disculpe, ¿Sí? hay, hay otro decreto que me dice Sí, Román Fran. Calapi, que dice, saludo, bendigo y despierto tu Cristo. Ah, sí, es lo que decía También. ahorita Zaida. Saludo, bendigo y despierto tu Cristo interno. Disculpe. Gracias. Entonces, la epigenética activa y desactiva los genes. Su epigenética cambia a medida de que nosotros vamos envejeciendo, tanto como parte del desarrollo y el envejecimiento normales, como a la exposición de factores ambientales a lo largo de nuestra vida. Los cambios epigenéticos pueden afectar nuestra salud, o sea que la mejoren o sea que la empeoren, dependiendo de esas programaciones que tenemos. La epigenética es el estudio de cómo se activan los genes y cómo es el proceso que puede verse influenciado por nuestro entorno o por nuestro pensamiento y sentimiento. Porque el entorno es lo que nos va programando el pensamiento y sentimiento. La palabra epigenética proviene del griego epis, que significa encima, o sea que tú puedes programar esos genes, o además de genético, y se refiere a los genes. Y nosotros aprendemos que somos lo que pensamos, somos lo que sentimos, somos lo que comemos, lo que hablamos, lo que hacemos, y somos lo que tenemos en nuestros genes. Eso es lo que somos. Y nosotros podemos cambiarlo, nosotros podemos modificarlo conscientemente. La genética carga el arma y la epigenética carga el gatillo. Entonces, si nosotros quisiéramos modificar algo de nuestros genes o de nuestro entorno, tendríamos que cambiar la manera de pensar, de sentir, de hablar, de hacer, lo que aprendemos como el cuadrante de causación, que es pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Son 4, por eso es cuadrante de causación, porque genera causas. Así pues, no hay casualidad, hay causalidad. Y los genes Perdón, de perdón, te interrumpo, qué pena. Era pensar, sentir, actuar y hablar, pensar, sentir, actuar, hablar. hablar, pensar, sentir, hablar y actuar. Por ejemplo, Ok, tú dices, ahora sí voy a muchas adelgazar, gracias. ya tienes la idea, después te cargas de emoción, ok, y después dices, lo dices fuerte, ahora sí voy a adelgazar, ahora sí voy a adelgazar, y ya después te pones a comer sano, a hacer ejercicio, ya actúas. Entonces, no hay casualidad, sino causalidad. Nosotros movemos esas causas y esa es la ley de causa y efecto que vamos a aprender la siguiente semana. Vamos a estudiar la siguiente semana. Los genes desempeñan un papel importante en la salud, pero también lo hace la conducta y el entorno. O sea que si nosotros pensamos y sentimos una cosa, pero no nos movemos, no actuamos, no hacemos algo para que eso suceda, pues no va a suceder. Volviendo al ejemplo de adelgazar, si yo quiero adelgazar, si yo tengo sentimientos de adelgazar, si yo digo, sí, ahora sí voy a adelgazar, pero sigo comiendo chatarra, pues no voy a adelgazar. Tiene que venir todo completo.
Y decía mi novio René Descartes, pienso, luego existo. No sabían que era mi novio, ¿verdad? Es uno de mis tantos novios que tengo. Pienso, luego existo. Si nosotros pensamos, existimos. Y si existimos, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa cuando estamos existiendo? Pensamos, sentimos, hablamos. Estamos vivos. ¿Y qué pasa cuando estamos vivos? Estamos creando, estamos sintiendo. ¿Sí, Franklin? Estamos creando, estamos sintiendo, estamos Estamos actuando. vivos. Tenemos a nuestra vida, Ya, que es Dios inmanente, que es mente, nuestro verdadero ser. Dios en ¿Y ese nosotros. verdadero ser cómo es? Dios en nosotros con todo su poder. Perfecto. Perfecto. Entonces, si piensas, si existe dentro de ti y dentro de cada ser humano, hay una perfección latente. Ahí está. Solamente falta que se manifieste. Y se va a manifestar a través de esta ley de mentalismo. ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿Tienen preguntas sobre esto? Por eso es tan importante que cuando meditamos vayamos a reconocer esa vida, porque ahí está. Es lo que hace Zaida y lo que hace Diana con sus hijos. Yo estoy reconociendo esa vida perfecta. No importa lo que pase en la personalidad, esa vida perfecta se va a manifestar. Claro, poco a poco uno trabaja con ellos para que eso se manifieste, con los hijos, para que se vaya manifestando, los va uno educando, ellos van aprendiendo a hacer cosas, etcétera. Y se va a manifestar esa perfección. Tiene su tiempo, su asunto, su trabajo, mentalmente, hablado, sentido y ac- accionado. Entonces, esa mente, ¿sí, Diana? O sea, rebobinando lo anterior del inconsciente, o sea que uno es el que tiene que ascender al subconsciente. Exacto. Lo tienes que ascender a consciente. Dejar de vivir en el inconsciente y siendo más consciente. Por ejemplo, vas caminando por la calle y sale una persona que va rápido y te pega. O sea, estás en el mercado, pasa mucho luego, así cuando hay mucha gente. Pasa y te pega y te dan un empujón. ¿Qué es lo que hace la mayoría de las personas? Reacciona. Eso, Claro. reacciona. Ahora tú, ¿no? Eso es inconsciente. Ahora tú, ese hijo, no sé qué. Bueno, cada quien va a reaccionar. Inconscientemente reaccionan según su inconsciente. Habrá quien va a querer hasta pelea por eso. Y Por consciente. ejemplo, sí me pasó una situación con una mamá en el colegio de mi hija que me preguntó que si me molestaba si fumaba. Y yo le dije, sí me molesta, porque yo no fumo. Entonces ella se hizo cerca por ahí hablando y todo, y yo en mi mente dije, hoy no, no le digo que no me molesta porque me puede generar algo en los pulmones por el asma. Entonces después llegué a la casa y me empecé a sentir mal y me empezaron a arder los pulmones. Entonces ahí yo entendí que dije, porque pensé que me iban a arder los pulmones, entonces como que eso detonó que pasara eso. Así que me tuve que inhalar y tuve que hacer los pasos que tengo que hacer con los medicamentos, pero supe que eso era a raíz de lo que yo había pensado, aunque no lo dije. Así es, pero sí, pero porque ya también está grabado. O sea, tú ya lo tienes también grabado. Tendrías que desprogramarlo para que no te afectara. Pero entonces, volviendo al ejemplo de cómo uno reacciona, si yo soy consciente, pasa alguien y me pega, porque fue inconsciente y me pegó, si yo respondo conscientemente, puede ser que en ese momento me moleste, pero yo conscientemente detengo ese sentimiento y digo, bueno.
No pasó nada, no me caí, no me tiró nada, llevaba prisa, bueno, ya, ¿no? Y lo dejo pasar. Eso es el perdón. Sin decirlo perdón, eso es un perdón. Pum, ya lo transmuté. Pero fui consciente. Pero si no soy consciente, sí reacciona luego la personalidad. Y esa es una manera de observar cómo reaccionamos consciente e inconsciente, como dice ahorita Diana. Y en el caso de ese arquetipo que tú tienes del lumo con los pulmones y el asma, ya está en tu inconsciente. No importa que esté a 1 kilómetro, tú dices, ay, es que huele a humo, ya, pum, va a generar ese rebote, ese reflejo se va a manifestar. Como pienso, existo. Así como pensamos, así sentimos, así hablamos, así así actuamos y así es nuestra vida. Por eso es importante observar cómo pensamos y sentimos. ¿Qué tipo de pensamientos tengo? Y cuando tengo una vida que no me gusta, un momento que no me gusta, ¿cuándo, cuándo lo generé? ¿Cuándo, dónde lo tengo? ¿Por qué lo tengo grabado? Porque lo voy a borrar. Y eso es lo bueno. Lo bueno de este asunto es que eso se puede cambiar. ¿Sí, Diana? ¿Existen los arquetipos mentales grupales? Sí, exactamente. Existen los arquetipos mentales grupales. Te digo que eso lo vamos a ver la semana que viene con causa y efecto, pero hay grupales, individuales, familiares y mundiales. Y bueno, de todo, ya no nos vamos más porque ni siquiera de sistema solar, porque ya ahí no los vemos, pero sí existen. Entonces, nosotros podemos cambiar esto. Yo no sé si contarles esto o no, pero se los voy a contar para que vean que se puede. Cuando mi hijo nace, entre muchas cosas que tenía, de muchas cosas, tenía también las benditas, no benditas, estas alergias, ¿no? Pero cuando yo empecé a estudiar metafísica, empecé. Y bueno, pues oficialmente ya no las tiene, no tiene ninguna. Todo se le quitó, pero es cuestión de seguir. Es importante ver que a veces nosotros en una conciencia, en algo que queremos, a veces aceptamos la negatividad, a veces la decretamos lo positivo, a veces no, y así vamos. Entonces vamos, sube y baja, hasta un momento dado que ya nuestra conciencia se va a mantener positiva, ya va a ser consciente. Y entonces se va a manifestar siempre. Por eso es que a veces decimos, es que a veces sí me funciona y a veces no me funciona, porque a veces caemos. Todos tenemos pensamientos, arquetipos que son más fáciles de eliminar que otros. Hay otros que están allí grabados y que cuestan más trabajo, pero se van a ir. Entonces nosotros no debemos de aceptar programaciones ni de nuestros papás, ni de la familia, ni del entorno, ni de nada. Nosotros tenemos que sostener nuestro pensamiento positivo. Y tampoco nosotros tenemos que darle un arquetipo negativo a alguien más. No, yo opino que le debes de hacer así. Es que yo creo que estás mal, deberías de hacer esto, porque esto. Esa es tu opinión, es tu filtro, es tu punto de vista desde tu inconsciente o tal vez consciente, pero lo que hay que hacer es decirle a las personas, está esto, así es, tú sabes lo que haces, pero jamás imponer nada. No tenemos por qué ser infelices a causa de los arquetipos que nos han programado ni de los que los otros tienen. Nosotros decidimos si queremos romper esos arquetipos. Y esos arquetipos se rompen a través del decreto, de estar decretando, de estar repitiendo. En un principio no va a funcionar porque todavía no estamos conscientes, pero va a ir poco a poco como un cincel destruyendo
esos arquetipos. Miren, hay arquetipos que se te creían antes. Por ejemplo, tienes que estudiar la universidad para que te vaya bien y para que ganes mucho dinero. Tienes que tener un empleo de director o de ingeniero o de doctor para que te vaya bien en la vida. Y eso ya no es verdad. Arquetipos como esto es para los hombres, esto es para las mujeres. Eso ya no existe y está demostrado. Son arquetipos que se han roto, que ya no existen. Y así nosotros podemos ir siguiendo rompiendo arquetipos. A ver, aquí tenemos a dos grandes empresarios, dos grandes personas inteligentes a la izquierda que no terminaron una universidad. Luego tenemos a una chica que ni siquiera era actriz y hasta fue nominada al Oscar. Tenemos que los trabajos de las mujeres y de los hombres hoy es por igual. Y tenemos que ya ni siquiera necesitas tener un trabajo, nada más con ser influencer, ya puedes ser millonario, imagínate. Ni siquiera tienes que ser muy inteligente o tener grande tecnología, nada más con que subas videos bonitos, hables bonito y ya, eres rico y millonario. Esos arquetipos, ¡pum!, se rompieron. No necesitas tener 30 años para ser millonario. Niños, por ser influencer, ya son millonarios. ¿Tú lo recojo? ¿Mandé? Las imágenes son nuestros arquetipos mentales, que son leves, que se tienen de uno mismo, de las demás personas y de las cosas, pero eso no es verdad, son solo imágenes. Todos tenemos esas imágenes mentales. Fulana es así por esto. Y ni siquiera conoce a uno su vida, ni siquiera conoce uno por qué tiene ese carácter o por qué no lo tiene. Uno no debería de etiquetar nada porque no conoce, como decían las abuelitas, nadie conoce el fondo de la olla más que la cuchara. Entonces, si no sabemos la razón, no podremos etiquetar. Todas esas etiquetas que podamos tener, todas esas imágenes son mentiras. Y muchas de esas imágenes son nuestras, son conceptos de nosotros mismos. Por eso la semana pasada, antepasada, estudiamos el concepto inmaculado, que esa es otra forma para Zaida y para Diana de sostener el concepto inmaculado de todos nuestros hijos, de toda nuestra familia. En la Biblia se menciona esto. ¿Sí, Diana? La otra vez escuché a Roman Calapis que dijo acerca de crear arquetipos mentales como si fueran trabajadores, pero no entendí muy bien Que tú cómo puedes se crear hacía. tus arquetipos positivos. En lugar de crear los negativos, los puedes crear positivos. Y así como ese reflejo se manifiesta de un concepto negativo, de un arquetipo negativo, se manifiesta negativamente, puedes crear arquetipos positivos que se manifiesten positivos, que tengan un reflejo positivo. Entonces mis pensamientos van a trabajar para mí, algo así. Así. Y que alimentes a tus pensamientos buenos. Los pensamientos negativos van a venir, pero con todo, porque como los has alimentado mucho tiempo y de repente dices, no, ya no te quiero, ellos van a seguir insistiendo hasta que poco a poco se vayan. Ahorita vamos a ver cómo hacer. En la Biblia también nos enseña Moisés esto y nos dice, yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Nosotros estudiamos cómo nos enseña Emmett Fox la Biblia con el método, ay, ya se me fue ahorita. Recuérdamelo, Franklin. Lecher. Pesher, gracias, Pesher. Egipto es estar esclavo de aquí, del mundo de la ilusión. Y entonces dices, no tendrás otros dioses además de mí. No te hagas imágenes, ni ideas, ni nada que
guarde semejanza con el cielo, ni con la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Es decir, no tener estas imágenes mentales, estos arquetipos mentales. No te postres delante de ellos ni los adores. ¿Qué significa adorarlos? Nosotros los vamos magnificando. Ay, sí, esa fulana, esa chona es bien grosera, es bien no sé qué. Y ahí los vas alimentando. Pero la chona no es que sea grosera, porque si le preguntas a otros, va a decir, ay, es buena onda. Pero contigo es así porque tú le alimentas eso. Eh, yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, esto no es así. Esto en realidad lo que quiere decir es que cuando tú tienes arquetipos negativos, tú se los transmites a tus hijos y ellos se los transmiten a sus hijos. Y así se va hasta que haya uno más listo y que diga, ay, no, yo no quiero esto. Como tú ahorita que estás estudiando. Nosotros estamos estudiando para no aceptar esas programaciones que inconscientemente nuestros papás, nuestros abuelitos, los tíos, los maestros nos, nos, nos programaron. Entonces, eso significa ser fiel a Dios es ser fiel a nuestro verdadero ser, a esa perfección que existe dentro de nosotros. Y sobre la conciencia, es darse cuenta de lo que está sucediendo, tanto interior como exterior. Ahorita, cada uno de nosotros estamos estudiando, estamos siendo conscientes de nuestros pensamientos y de la manera en que pensamos, hablamos y sentimos. Esta conciencia nos hace percibir las cosas como son, reconocer la realidad, estar claros sobre lo que se es, dónde está lo que se tiene y lo que se hace. Las percepciones, ideas y sentimientos y deseos. Es percibir el ser, el existir y la vida como es. Y la vida es, ¿cómo es la vida? Buena. Buena. La vida es buena. Y es empezar a tener, a concienciar cómo es que es buena, por qué es buena, dónde veo esa bondad. Y te vas a lo básico, a las plantas, a los animales. Regresando un poco a epigenética, dice que el genotipo no tenemos, no, el humano ha perdido su genotipo. Y pone un ejemplo donde, por ejemplo, un gatito no anda pensando negatividad. Los gatitos, los animalitos, solo actúan y tienen un instinto, que es su genotipo, y cuando ellos sienten que andan malos de la pancita, que algo les cayó mal, saben qué plantita ir a masticar para curar esa pancita. ¿Cierto? Ustedes han visto los gatitos que van o los perritos que van y comen pasto y vomitan y sacan todo eso y ya. ¿Quién les dijo? Nadie, lo tienen en sus genes. Pero nosotros por nuestros pensamientos, por nuestras programaciones, no tenemos esa sensibilidad dentro de nosotros, de esa inteligencia interna que nos puede guiar hacia el cumplimiento de nuestro plan divino, hacia manifestar nuestro concepto inmaculado. Y tenemos que ir a la conciencia, es ahí donde están todas las respuestas. Esa conciencia, como decía Diana, es nuestro mental superior. Esa conciencia, como lo vimos, es nuestro Cristo, nuestra alma, es nuestro Mesías. Esa conciencia nos va a guiar. Y entre más conciencia tengamos, mejor nos va a ir porque vamos a empezar a sentir conscientemente. Que te dicen, ay, pero es que estás gorda. Y se sienten, ay, me dijo gorda. Y ya anduvo deprimida todo el día por unas palabritas que ni siquiera a lo mejor son ciertas. O a lo mejor sí, pero pues ¿qué? ¿A poco ya por eso se va uno a deprimir?
tú conscientemente decides. ¿Sí, Diana? Sí, con respecto a lo que dijiste del mental superior, que es el Cristo interno, yo en conciencia me uno con mi Cristo interno y soy el Cristo interno actuando. Ujú, Ah, ya. exactamente, así es. Yo soy el Cristo interno actuando. Ahorita vamos a ver unos decretos para, para ir, para ir tomando conciencia. No les digo para ser conscientes porque van a decir, oye, Anilu, yo los dije y nomás no me llega. Entonces, para ir poco a poco obteniendo conciencia. Entonces, mientras más vivimos en conflicto, no nos podemos conocer mejor ni tener conciencia. Tendremos que salir de ese conflicto. Es decir, tenemos que separarlo, hacerlo a un lado. Por lo tanto, la armonía y por lo tanto tampoco armonía, ni placidez, ni claridad. Entonces, si estamos conflictuados, no tendremos armonía, no tendremos paz, no tendremos claridad. ¿Sí, Diana? Eh, disculpe, ¿qué pregunté No, para tanto? nada. Pregunta, 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 pregunta. Gracias por Ya, preguntar. el inconsciente vendría siendo la personalidad. Sí, Ya. sabes, Diana, qué bueno que preguntas, porque muchas de esas preguntas las tienen los que después oyen esto por YouTube y que se quedan como con esas preguntas y ahora a lo mejor pues ya gracias a ti se resuelve. Sí, el inconsciente es la personalidad. Y la supraconciencia, entonces, Diana, ¿qué sería la supraconciencia? La presencia yo soy, Eso, de espíritu. el espíritu. La supraconciencia es el estado de conciencia superior, omnisciente, omnipresente, omniabarcante del real ser, o la presencia yo soy, en estado de imperturbabilidad. Cuando se está en la supraconciencia, se acaban todas las situaciones inarmónicas. Es lo que se llama un iluminado. Ya no hay inarmonía. Piensen en un Maestro Jesús, piensen en un Gautama, ya no hay inarmonía. La supraconciencia se manifiesta cuando el consciente y el inconsciente cesan, especialmente cuando se están en grados muy profundos de meditación u oración, cuando se es muy evolucionado o se está en contacto con Dios. Nosotros podemos en meditación tocar levemente ese estado de conciencia, al menos, bueno, eso lo vemos ya en metafísica avanzada, pero tocar lo que es el plano búdico, porque todos son planos, pero en conciencia cuando tú estás meditando en tu presencia yo soy, en toda esa perfección, ese Dios que está dentro de ti, que te envuelve, que tú eres Él, que tú estás intentando serlo, vivirlo, entenderlo, vas a tocar un poco eso y vas a sentir una experiencia, ¿cómo les diré? No sé, como dice el Enrique Iglesias, una experiencia religiosa, una experiencia de éxtasis, de paz, no sabría cómo describirlo, pero de éxtasis, de mística perfecta. ¿Sí, Diana? Con respecto a eso que dijiste de que uno es la presencia yo soy, siempre he tenido como ese, digamos, conflicto religioso en el que, o sea, no sé si es cierto o no, pero ay, bueno, el asunto es que he sentido como que yo soy la presencia, yo soy, pero igual he tenido miedo de serlo por el asunto de que dicen, ay, ¿cómo te vas a creer Dios? O cómo vas a sentirte, no sé, una persona superior espiritualmente o algo así que dicen en las religiones. Pero eso es cierto, no, No, esa tú parte no. deberías de sentirte Dios, porque cuando tú te sientas Dios, vas a ser Dios. Y cuando tú seas Dios, vas a hacer un bien a la humanidad. El ejemplo es el Maestro Jesús.
El Maestro Jesús decía, yo soy el hijo primogénito. Pues sí, porque Él es el único hijo de su presencia yo soy, y cada uno de nosotros es un hijo primogénito. ¿Y qué hacía? Curaba, eh, incluso hasta resucitaba. Y eso es lo que tú harías si tú te sintieras Dios. Pero te voy a decir lo que dice el maestro Kuthumi. Atención con el gusanito de el ego, del, ¿cómo dice él? Atención con ese gusanito del orgullo espiritual, porque ese orgullo espiritual puede hacer que todo se desmorone. Eso lo vemos en esas personas que vemos hablando, que son chamanes o que son no sé qué, y ellos ya se creen lo ufurufus. Mientras que una persona reconoce que es Dios en acción, tú reconoces que no es tu personalidad, es tu espíritu, no es tu mental inferior, es tu espíritu quien es el Dios en acción a través de ti. Sí, dime. Y el asunto, por ejemplo, lo que habla el maestro Son Germain acerca del santo ser crístico, soy yo misma, Exactamente. Mira, mueve tu pero manita. el Mira, mueve tu asunto manita. Mueve tu manita. está, Esa manita eres tú, pero esa ujú, manita no eres totalmente tú. Entonces, tu personalidad dentro de lo que tú ujú. eres tu presencia yo soy, eres tu Cristo, eres tu personalidad y poco a poco vamos a ir aprendiendo más, pero todo eso eres. Así Yo lo sí, puedo ver como un ejemplo de estas como muñecas rusas que están como metidas una dentro de otra. las matrushkas, sí, Sí. Ya. así es. Y va a gobernar quien tú quieras. Entonces hay que pensar a pensar positivo para cambiar esas programaciones, pero pensar positivo inteligente, no pensar positivo ilusionado. Inteligente, porque también se los digo por experiencia, cuando uno se ilusiona y dice, ay, sí, es que yo estudio metafísica, yo ya decreté esto, ¡pum! No, espérate, tiene que ser inteligente y es gradual. Entonces, no sé, a lo mejor quieres un carro, último modelo, y no te lo has comprado porque no has tenido los medios económicos para hacerlo. Y te pones a decretar tu carro, tu carro, tu carro, y entonces dices, como yo ya decreté, voy, te endeudas, súper te endeudas para comprar un carro último modelo porque creíste. No, espérate, es tranquilo, es gradual. Sí vas a decretar, sí te va a venir esa provisión, pero vas a empezar con un carro más económico que ese. Nuevecito sí, como lo decretaras, pero más económico. Ya poco a poco, conforme tu conciencia vaya creciendo, vas a ir logrando más. Podemos vivir felices disolviendo estos arquetipos negativos y calificando todo positivo, sostenerte. Yo no soy tonto, yo soy inteligente, sí puedo. Y tienes que buscarlo allí en tu ser interno, esa fuerza que necesitas para lograr hacerlo. No afirmes ni converses ni pienses cosas que te vayan a perjudicar, a ti o a los demás, porque eso se va a manifestar. Por eso tenemos estos decretos. El primero que aprendemos y el primero que hay que hacer es no lo acepto. ¿Te está pasando algo negativo? No lo acepto, yo no quiero eso. No me da la gana. El pensamiento no tiene músculos, no tienes que ponerte fuerte. No, yo no quiero eso. No, no lo quiero, no lo acepto. No, gracias, Fuchi. Y mejor aún, le quito poder. Cuando le quitamos poder, se desbarata o se va haciendo menos y entonces ya no va a ir a molestar a otros, porque esos pensamientos negativos andan por todos lados. Podemos, si nosotros no nos creemos capaces de poder, podemos decretar, Dios en mí todo lo sabe, Dios en mí todo lo puede. Nosotros sabemos que ese Dios es nuestro verdadero ser.
Ahí está. ¿Cómo saber que ahí está? Porque respiras, porque piensas, porque te late el corazón. Ahí está. Cuando ya no te lata, pues ya preguntas, ya ves qué pasa allí. Puedes decir, yo no puedo, pero mi presencia yo soy sí puede. Y le dices, presencia yo soy, magna presencia yo soy. Toma el mando y el comando en esto. Esto nos los da el maestro Saint Germain. Así de, bueno, yo ya intenté todo, yo ya me cansé, ya estoy harto, ya. Presencia yo soy, te lo dejo. Toma el mando y el comando en esto. Y lo que vamos a hacer es hacernos a un lado. Es decir, ya no seguir pensando eso. Tienes que cambiar ese pensamiento y decretar sobre todo lo contrario. Cuando nosotros le quitamos poder a algo, se genera se borra del pensamiento, pero se genera un vacío. Y si nosotros no cubrimos ese vacío se va a llenar con otra cosa que ande por allí. Que si no eres consciente va a ser de lo que sea, y lo que está más a la mano es la negatividad. Entonces, cuando yo digo, no lo acepto, no sé, salud, yo no acepto esto, yo soy salud. Prosperidad, yo no acepto este faltante, yo soy riqueza, yo soy opulencia. Inteligencia, yo no acepto la ignorancia, yo soy inteligente. Y tienes que poner la otra mejilla, como decía el Maestro Jesús, decretar enseguida lo que sí, lo positivo. El mal no se me pega ni me daña. O mejor aún, el Maestro Jesús decía, el mal de este mundo viene a mí y no tiene a dónde asirse. Es decir, viene, pero no entra, no penetra. Tú puedes repetirlo cuando te estén haciendo daño, cuando te insulten, cuando te quieran afectar. Eso sí, así como lo decretas, tienes que creerlo, porque a la más mínima duda se te pega otra vez. Y tenemos este decreto que es la oración científica, que es una oración que utilizamos para manifestar lo que querramos. Y podemos decretar. ¿Alguno de ustedes les gustaría leerla? Yo la puedo decir. Si quiere la digo. Dilo, pero con fuerza de voz Ok, de hombre varonil. gracias. Bueno, pero donde dice decreto, cada quien que lo piense. Ajá, cada quien Ok, piensen en algo que quieran, ¿sale? bueno, voy. Amada presencia de Dios, yo soy, en armonía para todo el mundo, bajo la gracia divina y de manera perfecta, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si está en ley, yo decreto. Gracias, Padre, porque ya se ha cumplido. Gracias. Y así vamos a tener una actividad especial donde vamos a estudiar esta oración científica. Pero este es la oración científica. Ya se las puse en el grupo de WhatsApp. Y ahora pues vamos a ponernos positivos y vamos a hacer estos decretos. ¿A alguien más le gustaría hacer estos decretos? Chiquitico. A ver, ¿quién dice yo? Yo soy positivo. Se ve chiquitito, ok. Sí, sí. Bueno, si se ve muy chiquitito, lo voy a hacer. Yo soy positivo, Sí. pienso en positivo, siento positivo, actúo positivo, hablo positivo. No existe cosa negativa que pueda dañarme. Yo soy es mi refugio y fortaleza. Le digo a todo lo negativo, tú no tienes poder. Yo soy positivo. Yo soy el bien. Pienso en bien. Siento en bien. Actúo el bien. Hablo el bien. Yo no creo en el mal.
Yo solamente creo en el bien. Algo bueno me va a suceder. Le digo a todo mal, tú no tienes poder. Yo soy el bien. Yo soy la luz. Pienso la luz. Siento la luz. Actúo la luz. Hablo la luz. Las tinieblas no existen. Dios es luz. Hágase la luz. Le digo a toda oscuridad, tú no tienes poder. Yo soy la luz. Yo soy feliz. Pienso feliz, siento feliz, actúo feliz, hablo feliz. Yo no estoy triste. Dios es mi felicidad. Le digo a toda tristeza, tú no tienes poder. Yo soy feliz. Yo soy la felicidad divina, eternamente manifestada para bendecir en positivo, en bien y en luz. Todo lo que existe me rodea y contiene el mundo. Yo soy positivo. Gracias, Padre. Y voy a regresar a una pregunta que me hizo Diana con respecto a ser Dios en acción. Nosotros venimos a ser mejores y a evolucionar y a ser dioses en acción. Si nos, si no, no habría manera por qué eso tendría que ser mal. Mientras no nos llene de orgullo espiritual, todo está bien, quiere decir que vamos por buen camino, porque eso es a lo que venimos a hacer. Ser buenas personas. En las religiones nos enseñan a ser buenas personas, a hacer el bien. Y Dios es el bien, entonces nos enseñan a ser dioses. Pero existe ese tabú de, no, porque ¿cómo vas a creer tú que tú puedes aspirar a eso? Cuando en realidad eso es a lo que tenemos que aspirar, a hacer esa perfección. Amar, a servir, a ayudar, a curar, a manifestar todo lo bueno. Y tú puedes hablar con tu presencia yo soy, puedes hacerle las preguntas que quieras, que ya con tu conciencia, a través de tu conciencia, es como responde. Y muchas gracias, eso era todo lo que tenía preparado para ustedes. Gracias por su presencia. No sé si tengan más preguntas, opiniones, ¿no? No, muchas gracias, Amilu. Gracias. Como les decía, la semana que viene vamos a ver la ley de causa y efecto. Vamos a seguir aprendiendo las leyes universales. Y ahora vamos a hacer la bendición de la donación. Estas actividades se sostienen por donación para quien guste.